La guerra termina el 8 de mayo de 1945, el mundo festeja. Los judíos se ven de otra manera, los judíos se ven así. El judío terminó la guerra y ahora comprende que quedó solo, que no tiene familia, que no tiene casa, que es apátrida y se encuentra en otra situación. ¿Ok? Ahí está esta frase que a mí realmente me encanta porque de alguna u otra manera simplifica todo lo que fue las tres etapas principales durante el Holocausto, como nosotros llamamos en hebreo, la Shoah. Que se titula Nos dijeron. Y es decir, primero nos dijeron, los judíos no pueden vivir entre nosotros como judíos. Después nos dijeron, los judíos no pueden vivir entre nosotros. Y finalmente nos dijeron, los judíos no pueden vivir. O sea, son las tres fases principales que han pasado los judíos en esto. Entonces, el Holocausto en realidad fue el paradigma de los genocidios del siglo XX. El siglo XX es un siglo genocida. ¿Okay? El siglo XXI no empezó mucho mejor. No empezó mucho mejor. Esta frase también para mí, una frase es así, un poquito de nostalgias poéticas, ¿sí? Dispersaron nuestras cenizas en los campos y no sabían que éramos semillas. O sea, la destrucción fue brutal. Éramos 18 millones de judíos ante la guerra, 80 años después somos 15 millones de judíos. No nos hemos repuesto de este golpe. También esta frase, que enterraron nuestras voces, pero no nuestra palabra. La palabra quedó, y recuerden, nosotros somos el pueblo de la memoria. Y quiero contarles una anécdota, que es verdadera. Nuestro primer primer ministro, David Ben Gurión, en su primera visita a los Estados Unidos, el jefe de gobierno, lo acosa a David Ben Gurión en la cena de gala que le hicieron. Le dice, pero ¿cómo ustedes se consideran un pueblo? Un judío en México, un judío en Argentina, un judío en Inglaterra, un judío en Australia, un judío en Europa. ¿Qué tienen en común? Entonces Ben Gurión le dice, mire señor jefe de gobierno, le dice, usted vaya a cualquier chico americano, en cualquier lugar de los Estados Unidos, y pregúntele quién fue el capitán del Mayflower. ¿Quién fue el capitán? ¿Cuánto tiempo duró la travesía? ¿Y qué comieron durante la travesía? Y ahora que ningún chico americano va a saber responder. Ahora usted vaya a un chico judío en México, en Argentina, en Australia, en Europa, y pregúntele quién nos sacó de Egipto. ¿Cuánto tiempo duró la travesía? ¿Y qué comieron la travesía? Y todos los niños judíos van a saber decir, Moisés Rabbeinu, nuestro padre, 40 años estuvieron en el desierto y comieron maná. Y con eso terminó el debate. ¿Okay? Dicho de paso, hay una segunda parte que es menos conocida, que el presidente estadounidense llamó a su ministro de Educación. Y le dijo que por favor que se enseñe el Mayflower, que es la piedra fundamental de los Estados Unidos. Y yo digo que hoy, 80 años después, esto ocurrió 77 años después de este evento, tampoco ningún chico americano sabe responder esas tres preguntas. Y yo, en pesas de casualidad o no de casualidad, hablo con mis nietos, la mayor tiene 10, el otro tiene 6, el otro tiene 5, el chiquito del cuarto es muy chiquito, y les pregunté, y ahí me dijeron inmediatamente la respuesta, Moshe Rabbeinu, 40 estuvimos en el desierto y comieron maná. Y tuve una anécdota muy peculiar, chistosa, con mi nieta, ¿ok? Yo le pregunto, así, es casi un chiste, y le pregunto a mi nieta el año pasado, estudiaron sobre la salida de Egipto, un evento que ocurrió hace 3.500 años atrás. Dice, abuelo, pero por supuesto que sí. Y le digo, ¿y qué te contaron? Y mi nieta pone una sonrisa así grande y me dice lo siguiente, el faraón esclavizó a los judíos. Muy bien, empezamos muy bien con el asunto, el faraón esclavizó a los judíos. Muy bien. Me dice, y entonces vino la Fuerza Aérea Israelí y bombardeó el Cairo. Y me dice, y después vino la infantería israelí y sacó a todos los israelíes corriendo y llegaron al el mar Rojo y vino la marina israelí con los submarinos y sacó a todos los judíos a la tierra prometida. Le digo, ¿en serio te lo dijeron? Me dice, no, abuelo, pero si te cuento lo que me dijeron no me lo vas a creer. Estuvo genial, nieta. Y lo cuento porque es una anécdota increíble lo que ella cuenta. Hace 2 años, invitado en el Museo de la Tolerancia, la vicedirectora que recién acabamos de hablar de Yamili, mencioné esta frase que a mí me impactó. Yo no tuve tiempo de copiarla, después se la pedí y me la mandó. Yo hoy en día la cito. Entonces, de paso, me invitó también para el 27, pero ese día Dan me está mandando a México y no llego para el acto de ellos. ¿Cómo? A Perú, perdón. Me está mandando a Perú. ¿Y vas con los hermanos de Perú? Con los hermanos de Perú.
obvio. Y dijo esta frase que verdaderamente impactante, y ahora la cito, ¿ok? Y le doy el crédito, por supuesto. No podemos olvidar. Lo inconcebible fue concebido, lo imaginable fue imaginado, lo impensable fue pensado, lo imposible fue posible, lo incalculable fue calculado, lo injustificable fue justificado, lo inaceptado fue aceptado, pero lo incomprensible aún sigue siendo incomprensible. ¿Qué haya pasado? Una parte problemática que tenemos nosotros es que lo tomamos como obvio que pasó. Pero no deberíamos tomarlo como obvio que pasó. Por eso que lo incomprensible sigue siendo incomprensible. Y lo próximo va a ser muy, muy cortito, pero estoy desarrollando todo este tema que es la fascinación del éxito nazi. Cómo el régimen logró fascinar al pueblo alemán, el pueblo de la cultura, el pueblo de la poesía, el pueblo más culto del mundo en su momento, y cómo se convierte un pueblo en un pueblo cómplice del genocidio, por no decir genocida en sí. Entonces es una espiral de violencia que empieza con pequeños actos y termina convirtiéndose en cómplices. Y Hannah Arendt nos dice, una población invadida por falta generalizada de sensibilidad, una maldad abierta, una negación intencionada y una incapacidad colectiva y real de expresar sentimientos de empatía. O sea, lo dice Hannah Arendt, lo dice, ¿ok? Y hubo un impacto de la fascinación nazi que es increíble, ¿sí? Algunas frases cortitas. El nacionalismo exigía una disciplina ciega. Utilizaba una técnica de manipulación muy eficaz para que el pueblo aceptase voluntariamente convertirse en cómplices a la vez que mantenía una apariencia de decencia. Convertir sus crímenes en legales. Esa fue la ideología en lo que a los judíos se refiere. Y nos despiertan esas grandes preguntas de cómo fue humanamente posible, cómo una sociedad culta se convierte en cómplice y genocida, cómo se invierten los valores éticos y morales y cómo se rompen todos los cánones éticos y humanos. No lo podemos explicar, no lo podemos y no lo sabemos explicar. Entonces, la falta de sentimiento de culpabilidad y la ceguera solidaria permitían al pueblo negar cualquier responsabilidad de los crímenes del Tercer Reich, mientras que la sociedad alemana se refugiaba en la autocompasión. Son frases, porque lo tengo más desarrollado, pero somos poquitos, lo voy a hacer muy cortito, ¿sí? Y vuelvo nuevamente a Hannah Arendt. Todos estuvieron implicados. Los que sabían, los que veían, los que sospechaban, los que no querían saber, los que no sabían nada. La conciencia en cuanto tal estaba muerta. A tal punto de que la gente no recordaba ya tenerla. Y hay otra frase muy interesante que en Alemania nazi, no saber significaba saber lo suficiente para no querer saber. Me repito, no saber significaba saber lo suficiente para no querer saber. Hitler tuvo un impacto incluso en la guerra. Cuando comienza la guerra, Hitler es la victoria. Su mito engrandece en la guerra. Los nazis lograron readaptar la moralidad a sus necesidades genocidas, invertir los valores, culpar a la víctima, transformar el genocidio en virtud. Las intenciones de Hitler fueron adoptadas como órdenes para la acción por hombres deseosos de demostrar su fidelidad y su eficacia. Estaba en juego el reconocimiento del Führer y las posibilidades de ampliar sus ambiciones personales. Un detalle técnico. Cuando guiamos en Auschwitz-Birkenau, llegamos al bloque 10, el bloque de los experimentos médicos, algunos que otros guías insisten en que los experimentos médicos fueron sádicos. Hubo sadismo, por supuesto que hubo sadismo, pero no fue sadismo la línea conductora. Era conseguir el premio Nobel de medicina. Además por supuesto, de los logros tenían hombres, mujeres y niños, los cuales podían experimentar, lo cual está terminantemente prohibido por la ley, en ese momento no. ¿Ok? Pero estaba en juego cosas mucho más escasas. Los ideólogos, los burócratas, los comandantes genocidas, el pelotón de fusilamiento, todos llegan al fondo del abismo y convertir en el exterminio sistemático. Y esta frase que es muy importante, el camino a Auschwitz se construye con el odio, pero se pavimentó con la indiferencia. Será un crimen que nadie cometía contra nadie. Un crimen que nadie cometía contra nadie. Tenemos este documento de Zalman Glodowski, que fue un Sonderkommando que trabajaba en los crematorios. Hubo una rebelión, en el crematorio número 4 hubo una rebelión, les voy a decir la fecha, no de casualidad que no la digo.
explotaron el crematorio número 4, con eso se reduce el asesinato sistemático de 10.000 judíos por día a un cuarto, a 7.500, porque uno de los 4 crematorios fue explotado en la rebelión que ocurre, y él fue uno de ellos. Las fechas nunca son importantes, pero en este caso es peculiar. ¿Cuándo fue la rebelión del Sonderkommando número 4? El 7 de octubre de 1944, 7 de octubre de 1944. Y él escribe un día antes, y quiero leerles, de asunto que lo encuentre. Lo que él escribe en el prólogo de su libro es un libro muy, muy difícil de leer, verdaderamente muy difícil de leer, pero vale la pena la lectura. Y nos habla a nosotros. Dice, ven, acércate, tú feliz ciudadano del mundo que vives en aquella tierra donde no existe la dicha, la alegría y el placer, y yo te contaré cómo modernos y viles criminales convirtieron en desgracia la felicidad de mi pueblo, haciendo que su alegría se esfumara y se convirtiese en una pena eterna. Ven, acércate, ciudadano libre del mundo, que vives allí donde la vida se rige por la ética humana y la existencia está garantizada por la ley. Y te contaré cómo pisotearon la moral de la vida y aniquilaron la ley de la existencia. Te contaré con qué métodos refinados y sádicos asesinaron a millones de personas del desprotegido, abandonado y por nadie amparado pueblo de Israel. Ven ahora cuando los hornos y las piras son enormes y el fuego arde aún. Te quedarás atónito y no creerás lo que ven tus ojos. No vas a poder creer que una aniquilación sistemática tan cruel fue perpetuada por seres humanos, incluso cuando hubiesen convertido en fieras salvajes. No temas. Aun cuando poco a poco tus ojos se quedarán lívidos, tu corazón se sentirá aturdido, tu sangre se congelará y dejará de circular, y tus oídos se volverán sordos. Entonces querrás huir de este mundo donde habita el ser humano y querrás borrar tu nombre de la familia humana. Olvida el mundo que has venido. Toma mi mano con fuerza. No tiembles, porque tendrás que ver cosas peores aún. Puede que no puedas resistirlo. Que tu corazón no flaquee ante el llanto de las criaturas, los gritos de las mujeres y los quejidos de los ancianos y enfermos, porque oirás voces mucho peores. 2 segunditos, ¿dónde sigue? Acá estoy. No te preocupes por los que han abandonado la vida. Resérvate un gemido para los que siguen vivos, puesto que estamos en la tierra desde la cual no se regresa, porque la eternidad ha trazado aquí su frontera. Ven, amigo mío, ha llegado la hora de comenzar nuestra visita. Recuérdanos, mi familia fue quemada aquí, el martes 8 de diciembre de 1942 a las 9 de la mañana. Mi madre, Sara, mi esposa, Sonia, mis hermanas Lubia, Esther y Rogel, mi suegro Rafaúl y mi cuñado Wolf. ¿Ok? 6 millones de judíos asesinaron a los nazis durante el Holocausto. Pero hay 2 formas de verlo o de decirlo. Una, 6 millones de judíos fueron asesinados. Y hay otra forma de decirlo. 6 millones de veces mataron a un judío. 6 millones de veces mataron a un judío. Y la dimensión incomprensible del crimen, que nunca jamás la vamos a comprender, dentro de esos 6 millones, 1,5 millones de niños. Algo que nunca jamás lo vamos a poder comprender. Y Alemania llega al fin de la guerra y tiene que pagar el precio, pero entra en una amnesia colectiva. No habían visto nada, ni oído nada, ni hecho nada. Su solidaridad con la mentira era increíble. Era una sociedad apegada a la negación de sus crímenes. Les tomó mucho tiempo enfrentarlo. Les dije que éramos 18 millones, pasaron 80 años y hoy somos 15 millones, no nos hemos repuesto del golpe. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de la Shoah, del Holocausto? A mi juicio son estas 6. Lo inimaginable, el singular intento de deshumanizar a los seres humanos. Lo atroz, los singulares dilemas éticos de las víctimas. Lo desconcertante, la singularidad atracción ejercida por una ideología irracional, una ideología criminal. Lo feroz, la singular industrialización de la muerte. Lo persistente, el temor a la repetición. Y lo ineludible, el singular compromiso moral y la responsabilidad de la memoria que debemos asumir. Los judíos, el fin de la guerra,
También esto se lo quiero leer, déjeme que lo encuentre porque no estoy yendo en el orden. Isaac Zuckerman, uno de los combatientes del gueto de Varsovia, cuenta el Día de la Liberación, y que fue en Varsovia el 18 de enero de 1945, y él lo cuenta así. Creo que el duelo nunca fue más grande que en ese día de alegría. Quiero volver a repetir la frase porque traten de entender lo que está diciendo. Creo que el duelo nunca fue más grande que en ese día de alegría. El 17 de enero fue el más triste de mi vida. Quería llorar, no de alegría, de tristeza. Los soldados que se abrazaban, las flores arrojadas a su encuentro, la alegría de la muchedumbre, la sensación de libertad y redención. Y nosotros, Tzvia, que va a ser su futura esposa, Tzvia Lubetkin, Tzvia y yo, parados en el medio del gentío, solos, huérfanos, últimos, sabiendo que no hay más pueblo judío. ¿Cómo podíamos alegrarnos? Estaba completamente quebrado. Durante los días difíciles y los años de la guerra, nos pudimos sostener, y ahora, en el día de la liberación, nos dominaba la debilidad. Por primera vez me estaba permitido ser débil. Y hay un proceso de volver a vivir. Esta foto para mí es increíble, es un soldado judío del ejército inglés que le enseña por primera vez a una chica de 10 años a usar un zapato. En 10 años nunca usó un zapato y no sabe cómo sacarse un zapato. Volver a vivir, empezar una vida de cero. Y nos cuenta Meir Levin, americano también judío, que fue un corresponsal de guerra cuando liberan los campos. Lo sabíamos. El mundo ha ido a hablar de ellos, pero hasta ahora ninguno de nosotros lo había visto. Fue como si penetrásemos en el lado oscuro del corazón, en el más despreciable interior del corazón maléfico humano. Testimonio de Elie Wiesel, cuando retorna a Siget, su ciudad. Es un pueblo como muchos otros, y sin embargo no se parece a ningún otro. Tranquilo, retraído, resignado, parece casi petrificado en su propio olvido y en la vergüenza que brota de él por negar su pasado. Está condenado a vivir fuera de su tiempo y solo respira del recuerdo de quienes lo han abandonado. Pero ¿por qué mi ciudad todavía me cautiva tanto? ¿Será porque mi mente está enlazada con mi infancia? En todas mis novelas me sirve de fondo y punto de observación. En mi fantasía todavía me veo reflejado en ella día a día. Y ahora, mientras deambulo por mi ciudad natal, el lugar que yo recuerdo ya no existe allí. La gente en su mayoría fue asesinada. Los comerciantes, las sinagogas bulliciosas, las calles repletas de gente, todo ha desaparecido. Siget ya no existe, salvo en la memoria de aquellos que expulsó. Dejé Siget, pero Siget se niega a dejarme. Vamos a saltar esto. Alberto Mann, un sobreviviente, nos cuenta: me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. Nos salvamos. Sí, algunos nos salvamos. Fue una simple casualidad, una simple consecuencia. Se acabó la guerra. Y de pueblo humano a un pueblo que lucha por el retorno a sus raíces y a su independencia, como el ave de Fénix que resurge de las cenizas en toda su gloria. La Shoah también es una historia de resiliencia nacional, porque después de la oscuridad siempre vuelve a salir el sol. Noam Jorev escribe un poema que verdaderamente es importante para nosotros, el pueblo judío. Dice: todo judío ha nacido con un número imaginario en su brazo que lo acompaña a lo largo de su vida y a lo largo de su muerte. Todo judío ha nacido con un tren transparente entre sus manos y sobre él su risa y su llanto y la risa de sus hijos. Todo judío ha nacido con una pesada carga en su espalda y un parche amarillo deshilachado incrustado en el palpitar de su corazón. Todo judío debe preguntar, todo judío ha vuelto de aquel infierno, todo judío es un sobreviviente. Todo judío ha nacido con un número imaginario en su brazo que le ayuda a recordar de dónde viene y a dónde no puede permitirse volver. 3 casos paradigmáticos para poner algo positivo. El caso de Dinamarca. O sea, hubo luz. Dinamarca, que salvaron a todos sus judíos, llevándolos a Suecia. Dinamarca es el único país reconocido como país justo de las naciones.
¿ok? Quienes lo hicieron fueron el grupo de los pescadores con sus barcos, que no es el estrato social alto, y justamente de eso quizás su gloria, ¿ok? Y debemos reconocer a Dinamarca como tal y quitar los mitos. El mito de que el rey salía con una estrella amarilla es mito, no es cierto. El rey nunca usó una estrella amarilla y todas las fotos que nos muestran es una condecoración y no es una estrella amarilla, ¿ok? Estos son mitos, pero que Dinamarca salvó a sus judíos, salvó a todos sus judíos, ¿ok? 8.000 judíos salvó Dinamarca. El caso de Bulgaria es un caso excepcional. El señor es cónsul honorario de Bulgaria aquí en el país. Bulgaria salvó a sus 50.000 judíos. Bulgaria empieza con 50.000 judíos y termina con 50.000 judíos. El rey Boris III, que era un gran oportunista, se une al eje para recibir Tracia y Macedonia. Y cuando Hitler lo exhorta y lo obliga a deportar a los judíos, él deporta no a los suyos, él deporta a los judíos de Tracia y Macedonia, 12.500 judíos, pero salvó a sus 50.000 judíos. Por lo tanto, no es reconocido como justo entre las naciones, porque deportó a 12.500 judíos, pero salvó a los suyos. ¿Ok? Es algo único en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y el caso de Albania es un caso tremendamente interesante, es un país musulmán, que basado en un código de protección que existe en el Corán, que se llama Código Besa, que es un código de protección que aquel que lo otorga protege a su protegido, incluso por encima de su familia. Y Albania empieza con 200 judíos la guerra y termina con 2.500. Judíos de Croacia y judíos de Italia que cruzan a Albania para ser protegidos por el código Besa de musulmanes que salvaron judíos. Yo siempre digo, nosotros como judíos tenemos que tener interés en contar esta historia, en que musulmanes salvaron judíos. Esta foto yo no la mostré la vez pasada, ¿no es cierto? No estaba en la presentación, entonces se la quiero explicar. Yo para esta foto trabajé 1 año y medio trabajando por esta foto. Mi especialización, perdón por falta de modestia, es en pedagogía visual, en la fotografía. Mi tesis doctoral, yo estoy en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Los ingleses y mi inglés es malo, ¿ok? Entonces me tuve que parar, además de todo, también con el inglés y con todo y con los contenidos. Y mi tesis doctoral empieza con una frase que todos la conocemos, que una imagen vale más que 1.000 palabras. Yo digo, no es verdad. No es verdad. Una imagen vale más que 1.000 palabras si conocemos las 1.000 palabras. Si conocemos las 1.000 palabras. Así empecé mi tesis. Y esta foto es la muestra de eso. O sea, ¿qué nos dice la foto al que no entiende lo que está viendo? Entonces voy a dar el contexto. Esto está al final de la guerra. La guerra terminó. Quedaron más o menos 500.000 de judíos sobrevivientes. 250.000 se arreglaron. ¿Quién volvió a su casa? Y había casa. ¿Quién se fue acá? ¿Quién se fue a los Estados Unidos? ¿Quién se fue acá? 250.000. Y quedan 250.000 judíos en el aire. Y la esposa del presidente Roosevelt creó los campos de desplazados, para los judíos desplazados, ¿ok? Que no tenían dónde ir, apátridas. Y esto es uno de ellos, Ishu, en Alemania, en la zona ocupada por los Estados Unidos, ¿ok? Los Dipicamps. Y los americanos hacían algo que nunca jamás se hizo en la historia. Entrevistaban a 600 chicos, porque antes en la historia nunca nadie pensó que un chico tenía algo importante que decir. Y de paso yo leí los 600 testimonios, me tomó meses, pero yo leí los 600 testimonios, están todos en Yad Vashem. Y este grupo de chicos que están acá abajo, las 2 filas, ¿sí? Con los guías, los madrijim de los movimientos juveniles, movimientos antagónicos políticamente, tienen todos algo en común. Y lo que tienen en común es que todos fueron testigos oculares, lo vieron con sus ojos, el asesinato de toda su familia. Y por eso dan testimonio. ¿Sí? Y cuando terminan de dar testimonio, el americano que hizo la entrevista, al cual me encontré con su hija en los Estados Unidos, quiere sacar lo que hoy llamaríamos la selfie, ¿no? La foto. Y antes de sacar la foto, la tercera chica que les muestro para que quede más claro, Raquel, del movimiento ortodoxo, Bnei Akiva, ¿sí? Dice, momento, la pancarta. Como acá no todos leemos hebreo, ¿no es cierto? No todos leemos hebreo. Entonces, Beafta la reja camoja y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que la historia es que en épocas antiguas, cuando habían grandes sabios en Israel, que discutían entre ellos Hillel y Shammai, 2 grandes sabios, eran totalmente opositores. Si este decía blanco, este decía negro. Si este decía sí, este decía que no. Todos se peleaban, entonces o ibas a uno o ibas al otro. Y la leyenda cuenta, es una leyenda que aparentemente fue verdad, que un señor muy adinerado quiso estudiar toda la Torá, toda la Biblia, en el tiempo que está parado en un pie, o sea, en 10 segundos. Shammai lo expulsó de la casa. Entonces el tipo va a lo de Beit Hillel. Hillel le dijo, si quieres estudiar toda la Shoah, toda la Torá, toda la Biblia, en 10 segundos,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no, el cuento no es verídico, porque no terminó ahí, porque le dijo otra frase más. El resto ve y estudia. O sea, amarás a tu prójimo a ti mismo es la esencia del mundo judío, de la Biblia. Esta es la historia verdadera, ¿ok? Muy bien. Entonces trae la pancarta y saca la foto. Y el problema que tenemos a Surele, Israel, del movimiento juvenil Beitar, lo que hoy es la derecha de Israel, ¿ok? Y fíjense que acá está su hermano. Fíjense que este es el gordo de Beitar. Y fíjense que es la misma cara, ¿no es cierto? Es el hermano mayor. ¿Ok? Y este es aquel chico, los que somos maestros los conocemos, ¿ok? Que hace las preguntas difíciles. Lo conocemos, es el que siempre hace las preguntas difíciles. A veces lo amamos y a veces lo odiamos, o que no lo soportamos. Este es el que hace las preguntas difíciles. Y no hace una, no hace dos, hace tres. ¿Ok? Termina la foto, se levanta Surele, Israel, y le pregunta a sus guías, ¿y amarás a tu prójimo como a ti mismo después de lo que nosotros pasamos? ¿Y qué responden los guías? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces esa es la segunda pregunta. ¿A todos? ¿A los alemanes también? ¿Y los guías responden? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces viene la tercera pregunta. Y los alemanes que mataron a mi mamá y a mi papá, y a mi abuelo y a mi abuela, y a mi tío y a mi tía, y a mi hermana con el bebé en brazos también. Y los guías responden. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para mí, este es el triunfo espiritual del pueblo judío. Nos destrozaron. No dijeron, 18 millones, 80 después somos 15. Pero el espíritu quedó. Y esto para mí es el reflejo de ello. Yo pienso que esta es la foto más importante que debería estar en todo centro judío, en la diáspora y en Israel, en todos los lugares. El problema es que hay que entenderla. Eso es una imagen vale más que 1000 palabras si conocemos las 1000 palabras. Yo lo sé todo de esta foto, ¿ok? Menos estos tres chicos que están acá arriba, que hasta hoy no pueden dar dentro. Lo demás, todos conozco a todos, sus nombres, quiénes son, los que sobrevivieron, sus nietos, he entrevistado a todos, están dispersos en todo el mundo. Así que esta historia me la han rectificado de todos los puntos de vista y esta es la historia de esta foto, que para mí es el triunfo espiritual. El problema es que hay que entenderla. O sea, pegarla en la pared sin que se pueda explicar no sirve de mucho. Pues una foto, una imagen más que 1000 palabras, si conocemos las 1000 palabras. Y lo último que les quiero contar, con eso terminamos. El pueblo judío en estos momentos, y lo digo acá para la gente de la comunidad judía, pero quiero que ustedes lo sepan también. Estamos en un gran dilema, especialmente en estos momentos. Y tenemos dos opciones. Un pequeño pueblo o una gran familia. Esas opciones son las que tenemos. Y en esas opciones, yo escojo para ser una gran familia. Es mejor ser una gran familia que un pequeño pueblo. Ahora, la familia tradicional, digo tradicional porque hoy en día hay muchos tipos de familias, y no quiero entrar en la cuestión de la diversidad, sino la familia tradicional, sin entrar en la discusión de que hoy en día el mundo está un poquito cambiando en eso. La familia tradicional está compuesta por 4 miembros. Y cada uno de estos miembros en hebreo está compuesto por 2 letras. Y en hebreo estas 2 letras son la raíz de una palabra. Entonces el primero que compone la familia, de esta gran familia, es el padre. En hebreo es Av. Av es AB, que es la base del abecedario. El padre que nos da el camino, el padre que nos enseña, el padre que nos educa, el padre, el Av, el abecedario. La palabra Aleph Bet es abecedario. En hebreo el abecedario se llama Aleph Bet. La segunda es la madre, que es la Em. Y Aleph Mem es la base de la palabra Emuná, fe. La madre es la que trae la fe en la familia, que hace la familia. Y entonces llega el hijo. El hijo es Ben. Es la base de la palabra Bnia, construcción. Porque antes no era familia, todavía eran pareja. Ahora que llega el hijo, se construye la familia. Y después llega el próximo, que ya no es más el hijo. ¿Sí? Ahora es el hermano, que es el Aj. Y el Aj es la base de la palabra Ajdut, unión. Y ahí es cuando se crea verdaderamente la familia. Con estos 4 personajes que hacen la familia. Después tenemos la frase que la cantamos mucho nosotros en el pueblo judío de Inematofu Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Qué lindo y qué bonito, una familia entera juntas, todos juntos. Y eso es lo que es. Muchas veces, cuando me encuentro con todo tipo de antisemitas, a veces, dicen, bueno, que ustedes los judíos se ayudan unos a otros. Y yo digo, sí, es verdad. ¿Y por qué no aprenden de nosotros? O sea, ¿qué es lo que me estás criticando exactamente? No, que ustedes se ayudan unos a otros. Digo, sí. Pero aprendan nosotros para bien. O sea, ayúdense.
Yo creo que en esta casa, en este lugar, en la logia, una de las cuestiones de los valores es la ayuda mutua entre unos a los otros. He leído todos los estatutos que me manda todos los meses materiales, lo leo religiosamente todo lo que él me manda. Entonces, usted lo comprende mejor que nosotros, el tema de ayudarnos y ser partes y colaborar el unos con los otros. Entonces, pasaron 80 años, la guerra terminó, se pusieron todas las paredes, nunca más. Y yo me digo que nunca más tiene que ir con un símbolo de pregunta y no con un símbolo de admiración. Verdaderamente nunca más aprendimos la lección, aparenta que no. Aparenta. Hay mucho por qué luchar y hay mucho lo que hacer. Y tenemos que seguir con esa lucha, con la lucha contra la amnesia. Y bueno, nosotros somos el pueblo de la memoria. Somos un pueblo que recordamos. Vuelvo a lo que empecé con la salida de Egipto. Con lo que memoramos todos los años. Y el judío tiene que verse a sí mismo como que él fue esclavo en Egipto. Yo fui. Abadim, ahí no fuimos esclavos, no fueron esclavos en Egipto, fuimos esclavos en Egipto. Y el segundo precepto es, y le contarás a tus hijos. Y cuanto más mejor. Entonces, pasaron 80 años, tenemos que seguir trabajando en la memoria. Gracias, eso es todo.